Vamos a explicar cómo se halla el mínimo común múltiplo de dos números. Es decir, tenemos dos números A y B y quiero saber, o sea, yo tengo un número A y tengo un número B. Entonces, aquí tengo los múltiplos de A, ¿cuáles serían? Pues sería A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, puntos suspensivos. Y lo mismo de B, sus múltiplos serían B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, puntos suspensivos. Entonces, cuando me hallan del mínimo común múltiplo, o sea, ya si es un múltiplo y son comunes, tengo que buscar, pues, cuál es el primer múltiplo que coincide A y B. Entonces, si 4A es igual a 5B, significa que este número es múltiplo de A y de B. Puedo tener aquí otro que es 6A y aquí pues lo que sea, 7B, que vuelven a ser iguales. Entonces, bueno, en este caso 4A, 6A, pues iría a 8A, por ejemplo, ya es 8A, y esto sería 10B, ¿no? Por hacerlo bien. Entonces, esto sería el siguiente. Entonces, tanto este múltiplo como este múltiplo son comunes. Ahora, ¿cuál es el mínimo? Pues el más pequeño de todos los múltiplos comunes que tengan estos dos números. Entonces, fijaros que es muy importante cuando me hablan de mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo siempre va a ser mayor a cualquiera de los números con los que quiero hallarlo. O sea, no puede ser más pequeño. Si A y B, A es mayor que B, un múltiplo de A tiene siempre que ser mayor que A. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo siempre debe ser mayor al mayor de los dos números. Eso es claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, si yo quiero hallar el mínimo común múltiplo de 12 y 48. Bueno, voy a poner en vez de 12, voy a poner 16. No, 16, 18, ¿no? Para que no coincida que sea uno. 18. Entonces, yo empiezo a poner los múltiplos de cada uno de ellos, ¿no? Digo 18, 36. No, como 48 es el número mayor de los dos, no puede haber un mínimo común múltiplo menor que 48, por lo tanto 36 no va a ser nunca, ¿no? El siguiente de 36 por 3, 54. Por 4, 72. Entonces, yo aquí empiezo 48. El siguiente serán 96, que es 48 por 2. Vamos a ver si llegamos a 96 con 18. Después de 72 me va al 80, al 90. Y el siguiente me va al 108. Luego ya el siguiente a 96 más 48, o sea, 48 por 3 son 120 y 144. Vale, vamos a ver si con 18 llegamos a 144. Entonces, 18 después de 108 son 100 y 18, 126, ¿no? 18, 26. Y 18, 144. Fijaros que ya he llegado a un múltiplo de 18 que coincide con un múltiplo de 48. Luego, este va a ser el mínimo común múltiplo. Vale, esto sería haciéndolo, por decirlo así, empezando a generar múltiplos y ver cuál es el primero que coincide. Pero tiene que haber una forma más sencilla de hacerlo. Para eso hemos aprendido a descomponer factorialmente los números. Y entonces vamos a descomponer, por un lado, 18, dividido entre 2, 9, dividido entre 3, 3, dividido entre 3, 1. Luego 18 lo podemos expresar como 2 por 3 al cuadrado. Y en el otro lado teníamos 48 exactamente. 48. Entonces 48 lo descomponemos factorialmente, par entre 2, 24, entre 2, 12, entre 2, 6, entre 2, 3, 3 y 1.
Luego 48 es 1, 2, 3 y 4. Es igual a 2 a la cuarta multiplicado por 3. Entonces, ¿cuál es la característica que tiene que tener un múltiplo? Vale, pues un múltiplo, para ser múltiplo de otro número, impepinablemente tiene que contener todos sus factores cuando está descompuesto. Es decir, que el mínimo común múltiplo va a tener que tener todos los factores que tienen tanto 48 como 18. Entonces, 2 a la cuarta y 3 los tendrían que tener, pero también 3 al cuadrado y también 2. Entonces, en 2 a la cuarta está el 2 y en 3 al cuadrado está el 3. Por lo tanto, sería 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Es decir, que se cogen todos los factores comunes de mayor exponente y los no comunes, que en este caso no tenemos ninguno no común. Pero si hubiese no comunes también se cogerían. Entonces, si hacemos esto sería en 2 a la cuarta, esto es igual a 16, por 3 al cuadrado sería 9, y 9 por 16 son 90, y 9 por 6 54, 144, que es el término que nos salía, ¿no? El mínimo común múltiplo que nos salía en el otro lado. Entonces a mí sí me gusta un poco, porque ahora vamos en la siguiente lección vamos a ver el máximo común divisor, y para que no haya confusiones, ¿no? Digo, ¿qué cojo? ¿Comunes, no comunes? ¿No? Vale, entonces, a mí me gusta explicar con la luna, ¿no? Sabéis que la luna es mentirosa. Le pasa lo mismo al mínimo común múltiplo y al máximo común divisor. Ahora estamos con el mínimo común múltiplo, lo voy a explicar. Entonces, la luna, sabéis que tiene dos formas. Una es esta y otra es esta, ¿no? Entonces, cuando tiene aspecto de C, aparentemente sería creciente. Y cuando tiene aspecto de D, sería decreciente. Vale, pues como es mentirosa, es lo contrario. Cuando tiene aspecto de C, está creciendo, es decir, va hacia luna llena, hasta hacia llenarse. Y cuando está en forma de D, está decreciendo, es decir, va hacia la luna de hacerse línea y desaparecer, ¿no? La luna nueva. Esta iría a luna llena y esto a luna nueva. Pues le pasa lo mismo al mínimo común múltiplo. Es decir, él dice que es mínimo, pero es un mentiroso y me coge los de mayor exponente. Es decir, mínimo mayor exponente. ¿Vale? Entonces, común múltiplo, entonces los múltiplos tengo que coger todos los factores comunes y no comunes, porque el múltiplo tiene esa característica. Entonces, para hallar el mínimo común múltiplo de dos números, se descomponen factorialmente y luego se cogen los factores comunes de mayor exponente y los no comunes. Vamos a resolver un ejemplo con tres números. También se puede hallar el mínimo común múltiplo de tres números, ¿no? Y vamos a proceder igual a descomponer factorialmente, ya lo hemos hecho. 30 es igual a 2 por 3 por 5, 40 es igual a 2 al cubo por 5 y 54 3 al cubo por 2. Entonces, acordaos que como es mínimo, cogemos de mayor exponente, mínimo, mayor exponente. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos comunes, ¿no? Vamos a poner en rojo. Elementos comunes a los tres números. Tenemos el 2 está aquí, el 2 está aquí y el 2 está aquí. Es común. Como el de mayor exponente es 2 al cubo, pues el mínimo común múltiplo, cojo todos los factores comunes, el 2 de mayor exponente al cubo. Entonces ya hemos este y este está cogido. Ahora, ¿el 3 es común? No es común porque el 3 está aquí y está aquí, pero en el 40 no está como factor, por lo tanto no es común. Y el 5 le pasa lo mismo, está en el 30 y en el 40, pero no en el 54. Estos son factores no comunes, porque para ser comunes tienen que ser comunes a los tres. Entonces, los factores no comunes se cogen también.
pero también con mayor exponente. Es decir, entre el 3 y el 3 cubo, como el 3 cubo tiene que estar forzosamente en el múltiplo, lo tengo que coger. Y el 3 al cubo ya contiene al 3, por lo tanto, ya cogería. Y aquí me queda el 5 y el 5, como es el mismo, pues 5 y 5, pues cogería el 5. Entonces, el mínimo común múltiplo de estos tres números serían... Me va a tener que salir forzosamente un número mayor que 54. Porque el múltiplo más pequeño de 54 es 54. Entonces, si vemos aquí que 3 al cubo por 2 son 54, ya 3 al cubo por 2 son 54. Si me cojo eso sería 54, que multiplica, y me quedan 2 al cuadrado por 5. Ahora, ¿cómo hacemos esto fácil? Como tengo 5 por 2 son 10, pues voy a coger 5 por 2, 10. Entonces esto será igual a 540 y solo me queda un 2. Vale, pues el doble de 540 son 1080. Luego es igual a 1080. Vamos a verificar. 1080, si yo lo divido entre 30, fijaros, vamos a poner, en vez de 1080, para que veáis que sale exacto, lo voy a poner otra vez como 2 al cubo por 3 al cubo por 5. Y ahora, si lo divido entre 30, es decir, entre 2, entre 3 y entre 5, voy a simplificar. El 5 con el 5 se va. El 3 con el 3 al cubo queda aquí un 3 al cuadrado. Y el 2 con el 2 al cubo queda un 2 al cuadrado. Luego me saldría igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, que esto es exacto, ¿no? O sea, son 4 por 9, 36. Así haría el resto, ¿no? Vamos a borrar aquí. Y voy a dividir ahora entre 40. 40 es igual a 2 al cubo multiplicado por 5. Entonces, 2 al cubo con 2 al cubo se va. 5 con 5 se da 3 al cubo, pues esto sería 1080 entre 40, 27. Y finalmente vamos a hacer dividido entre 54, es decir, entre 3 al cubo multiplicado por 2. Entonces, 3 al cubo con 3 al cubo se va, un 2 del denominador se va con un 2 del denominador y queda al cuadrado. Y me quedaría 2 por 2, 4 por 5, que es igual a 20. Luego vemos que los 3 son divisibles, es decir, que 1080 es múltiplo de estos tres números. 20 por 54, 1080, 27 por 40, 1080, y no me acuerdo cuánto salía, pues 26 era, o 36 por 30, exactamente, son 1080.